Quiero volver ahora a la constelación de conceptos del inicio de esta charla cuando recordaba a Mallarmé. La manera en que este poeta dio relieve en su poesía y en su autorreflexión al cruce entre espacio, silencio, música y significación, y al lugar del lector como interpretante de una partitura poética, se convirtió en una idea fuerza para pensar desde lugares renovados tanto el hacer poesía como leerla. Diversos movimientos experimentales del siglo XX pusieron en juego desde diversos paradigmas esta multidimensión que involucra nuestra corporalidad e invita a desplegarla a través del desacomodamiento en los modos de percibir el poema. El ojo, el oído, la voz, la respiración son llamados a reubicarse sensiblemente en el acto de leer poesía. El uso significativo y provocador de los espacios en blanco, de las sangrías, de las variaciones tipográficas, de la ubicación del poema en la página simple o en la doble, procedimientos que dejaron de ser novedosos en la poesía para adultos, son estímulos de una musicalidad diferente a la que caracteriza la poesía más vinculada a las viejas formas. Como la sonoridad en la poesía escrita surge de un modo de seguir las indicaciones textuales y gráficas similar a la lectura de las notas de un pentagrama, el cruce entre palabras y su lugar en el espacio de la página tiene consecuencias sonoras. También, y esto es central en poesía, los silencios se leen y son parte del canto. Hay libros de poesía para niños en los que el juego sinfónico de códigos lingüísticos y visuales invitan a una lectura coreográfica de la mirada. El diseño gráfico, ese arte silencioso, se vuelve vital para dibujar los mapas a ser recorridos por el ojo y cuando la voz acompaña el trayecto visual, sugerir posibles modos de decir. De acuerdo con algunas reflexiones del teórico Paul Sumter con respecto a la oralidad característica de una buena parte de la poesía medieval y repensándolas en torno a ciertas manifestaciones de la poesía infantil actual, todo poema llevaría implícito en su textualidad el acto de audición, más allá de que se concrete subvocalmente en estado de silencio, como es en gran parte la lectura contemporánea, cuando leemos interiormente, leemos para nosotros, o de susurros, ¿no? También, eso no lo dice Sumter, lo agrego yo. De ahí la riqueza que implica estar atentos a aquellas marcas o indicios que sugieran cómo materializar la puesta en voz. Vamos a ver justamente la hormiga que canta, esta imagen que estamos viendo ahora, Laura de Letach y Juan Lima. La musicalidad del poema es una aventura donde las palabras con vuelo de caligrama, veamos esa imagen, sí, hacen música con la poesía de la ilustración de Lima, que es autor tanto de las imágenes como del diseño integral del poemario. Sostengo la idea de caligramas con vuelo porque en la poesía infantil es frecuente encontrar caligramas que caen en el efectismo fácil. No digo que es lúdico, pero con alcance estrecho si se quedan ahí, de limitar lo visual solo a la congruencia entre lo dibujado y el referente. El juego caligramático, el caligrama levanta vuelo cuando aporta un plus polisémico a la significación o atmósfera del poema o del poemario, como me parece que sucede en este caso. El poema con que abre y cierra el libro entrecruza la metáfora de las palabras con el juego de la disposición espacial de los versos que imitan el hacer un pozo por parte de las hormigas. Azúcar negra, la tierra, dibujando un ojo negro. Y las hormigas que juegan a, me, ter, o, cas, a, den. Fíjense cómo intenté leer la partitura de esta disposición gráfica de las palabras, ¿no?
El encabalgamiento lleva al ojo lector a descender junto con las hormigas en el ojo negro de la metáfora de Lebecacho. Al final del poema, los versos juegan el juego de las hormigas y hormiguean provocando un ralentando, ¿no?, una expresión musical, de la voz que intenta hacer este equilibrio en el reacomodamiento vertical de la mirada. En el poema 5, el diseño gráfico hace arte de hormigas, con la tipografía y con el despliegue espacial de las palabras. El empleo de una tipografía más pequeña, que remeda a un posible cuchichear, secretear de hormigas, sugiere la conversión de la voz en un susurro agudo. Chinchurri, chinchurri, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿No? Está dicho con una tipografía más chica. Más abajo, la literalización visual de las acciones de despatarrar y desparramar, ¿no?, al separar en sílabas las palabras, invita a hacerlo también con la puesta en voz del poema. Ahora lo voy a leer. Con el lápiz de las patas, con su pétalo, su mástil, las hormigas hacen mapas. Viene el viento, se los barre. Viene el agua, se los borra. Chinchurri, chinchurri. Cantan, cantan. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Cantan. Cantan, pata con pata con pata, una tras otra, desparramadas, despatarradas, cantan, y cantan, y cantan. El cantar de las hormigas se entrelaza así con el cantar del lector. Quien lea, probablemente, como intenté hacerlo yo, ¿no?, intentará pronunciar las sílabas al mismo tiempo que las encuentre confundidas entre las hormigas, dibujadas por Lima en la doble página. En esta búsqueda de fragmentos de sonidos hormigueantes, el fondo verde, intervenido por rugosidades, cobra un relieve matérico. El remate del poema también usa la separación en sílabas, como si al escandir el verbo cantar y ubicar cada fragmento en un verso sonaran campanadas. Can, 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 ¿no? Otro caso sugerente por la búsqueda de sintonía entre palabras, diseño e ilustración, al modo de una música de cámara, aparece en la propuesta estética de Miravoz, poemario del poeta uruguayo y el ilustrador uruguayo Fabio Guerra y Alfredo Soderling. Un ejemplo de esa confluencia de sentidos múltiples es el poema sobre el espacio exterior. El espacio exterior. El espacio exterior. Y pensar que una vez me caí de la cama. El espacio exterior. El espacio exterior. Caerse para arriba. La reiteración hipnótica del enunciado el espacio exterior, en versos ubicados en el tope de la página, en leve ascenso, hace juego con la variación en el tamaño tipográfico en los momentos justos. La sílaba pa, ¿no? ¿A poco Pérez, papá? Onomatopeya de sorpresa, ¿no? Es una expresión que usan bastante los uruguayos. Pa, ta, ¿no? Tiene un tamaño mayor, como sucede también con el remate del poema, caerse para arriba. El paso de y pensar que una vez me caí de la cama, al caerse para arriba, juega con el cambio de la confesión de una primera persona, de una voz infantil, al levitar flotante de infinitivo impersonal, caerse de la cama. La ilustración de Alfredo Soderling expande la atmósfera onírica del poema y desde su complicidad gráfica y plástica con el mundo al revés, marca caminos insondables con sus flechas, devenidas señales de tránsito por la estratosfera. En este poemario, caracterizado por la diversidad formal y temática desde la unidad de un yo infantil que mira con ojos renovados el mundo,
La apuesta de Söderqvist es reinventarse cada vez, proponiendo nuevas y poéticas miradas ilustradas a la personalidad de cada poema, ¿no? Cada poema tratado según su forma de ser, ¿no? El poema que da cierre a Miravoz tiene el carácter epifánico de un haiku y su espíritu invitador a multiplicar las miradas es traducido por las ventanas que Söderqvist abre a las relecturas de fragmentos de su propia lectura visual del poemario de Fabio Granja. La ventana es el único mapa que todos los días tiene países distintos. Por último, me quiero detener brevemente en las implicancias que tienen estos modos de considerar la poesía y lo poético en posibles propuestas de lectura del género, tanto en contextos escolares como en otros contextos. La poesía que circula mayormente tanto en libros como en materiales didácticos es la más ligada a lo tradicional, en lo formal y en el tratamiento del lenguaje y de los imaginarios representados en los poemas. Muy reproductora de fórmulas que ya dieron casi todo de sí y que solo en contados casos traen aires nuevos. La selección de poemas que predomina en los libros de texto, en los manuales, sigue respondiendo a ese canon limitado y excluyente de nuevas formas y universos temáticos, aunque, como siempre, hay algunas excepciones, ¿no? Pocas por ahora. Las definiciones de poesía que allí se leen, en su mayoría ponen el centro en la efusión de sentimientos, ¿no? En la cuestión expresiva. Y en muchos casos ligan ese efluvio sentimental a la figura del autor, que es entronizado acríticamente en las propuestas. No es extraño que en muchas actividades el abordaje del llamado yo lírico aparezca tantas veces asociado a proponer un rastrillaje de lo que quiso decir o sintió el autor, borrando así el carácter ficcional de los poemas y planteando una variante de la teoría del reflejo en la que la poesía sería el espejo del sentir de quien lo escribe. No aparece una preocupación por el cuerpo o la textualidad del poema, por su materialidad, por las formas en las que juegan el espacio y el tiempo con la materia prima que es el lenguaje, que es un poco lo que estuvimos viendo. Tampoco hay una preocupación por las maneras particulares de construir con palabras lo indecible, ¿no? El poeta Aldo Pellegrini decía que la poesía trata de decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. O decir de modos desacostumbrados lo decible, ¿no? También eso es algo que hace la poesía. Lo que sí aparece es la preocupación formal en estos materiales. Lo que sí aparece en la preocupación formal en sus aspectos más mensurables y por lo tanto evaluables y controlables es la medida de los versos y la clasificación de las rimas, consonantes, asonantes, ¿no? O la detección y disección simplificadora de algunas figuras retóricas, ¿no? ¿A quién no le tocó hacer esa disección alguna vez, ¿no? A ver, detecte una metáfora, una sinestesia, ¿no? ¿Existen otras maneras de entrar a lo poético y a otros modos de pensar y de hacer poesía? Desde el lugar de la formación docente, ¿no? Como decíamos en la presentación al principio, yo trabajo en la formación inicial de futuros docentes, tanto de primaria como de nivel inicial, en las materias que forman parte de la currícula de la formación hace pocos años, literatura a nivel inicial y literatura en la educación primaria. Soy como una especie de militante de la poesía, que lo trato de que la poesía y de nuevas maneras esté presente en esa formación. Considero desde ese lugar que una cuestión vital pasa por dar espacios para el encuentro, que en la mayoría de las veces noto que es inaugural, que es realmente la primera vez, de los estudiantes, futuros docentes, con poesía contemporánea para adultos, e información nutrida sobre la peculiar circulación de esa poesía en un mercado que pasa fuertemente por lo alternativo y lo independiente, ¿no? Además de ser una zona que tensiona lo marginal con el centro,
hoy circula de una manera muy activa en blogs y diversos sitios de internet. O sea, poesía se encuentra en todos lados, si uno quiere. Pasar por la experiencia de conocer y leer poesía para adultos que pone en cuestión las representaciones más extendidas y cristalizadas sobre lo poético, lleva a mirar con otros ojos y con más apertura la poesía infantil que se distancia de lo canónico, ¿no? Como los ejemplos que estuvimos poniendo. No se puede mirar críticamente lo que se produce hoy si no hay ningún parámetro sobre cómo operan en la poesía misma las diversas tensiones y quiebres entre lo viejo y lo nuevo. Por otra parte, la búsqueda de nuevas claves que se salgan de las recetas acostumbradas para entrar a los poemas y a lo poético pasa en gran medida por el cruce entre la lectura, la escritura y la oralidad. Me refiero a aquel espíritu del trabajo de taller que da relieve a la materialidad del lenguaje y que lo explora desde el hacer mismo, muchas veces tomando como modelo o excusa de los poemas, a los poemas mismos, para seguir o transgredir sus procedimientos y sus aparentes principios constructivos. Se trata de un trabajo artesanal que se renueva en cada caso, con cada poema, y no implica entradas fijas, ¿no? Me parece que cada poema nos tiene que decir cómo entrarle, ¿no? Nuevamente el tuteo diverso e intenso con los textos poéticos, desactivando la demanda de comprensión unívoca, ¿no? Ayuda a incentivar la autoconfianza en probar lo nuevo, inventar otros caminos, abriendo oídos, cabeza y corazón a las disonancias, a los caminos que nos cierran, a la ruptura de las solemnidades. Se suele abordar a veces la poesía con demasiada solemnidad, y también a los excesos de azúcar, ¿no? En ese plan de regulación del derroche edulcorado, ¿no? Cuando se escribe o se propone poesía, sobre todo poesía infantil, viene bien leer. Les aconsejo también un texto que está en internet del autor polaco que residió varios años en la Argentina, Gombrowicz, que se llama Contra los poetas, ¿no? Él habla contra esta idea así, a veces demasiado solemne o azucarada de la poesía. No se refiere a la poesía infantil, se refiere a la poesía en general, y hay que leerlo también en su contexto, pero creo que tiene resonancias muy interesantes para considerar la poesía y la lectura de la poesía infantil actual. En relación con el eje de esta charla, la posibilidad de diversificar los encuentros con sonoridades distintas a lo convencional en la poesía infantil, considero la importancia de dar mayor énfasis a la experimentación con diversas manifestaciones de la oralidad para aproximarse a lo poético, tanto en la formación de docentes como en situaciones de lectura poética con niños y jóvenes en el aula. El oído y la voz pueden crecer en múltiples direcciones y expandirse, como ocurre con la música y el canto, si se exploran otros territorios sonoros sin limitarse solo a la frecuentación de la poesía que se acerca a las representaciones más difundidas sobre lo poético. Se trata de dar un lugar a la voz, tanto singular como moral, ¿no? Tal como estimula hacerlo el carácter social de los encuentros en la escuela, que sea ocasión para pensar y practicar la escucha de otros y la autoescucha de textos poéticos. Esto es posible a partir de la familiarización sensible con diversas posibilidades del verso, con la lectura, con la relación que entabla con la ilustración, el texto escrito, o con el silencio, y con los ritmos renovados de lectura de poemas a los que invitan determinadas decisiones de disposición gráfica en algunas ediciones. Esta confianza ascendente en otras formas no habituales de la poesía infantil lleva a valorar el peso específico de las palabras cuando están en un lugar y no en otro, a calibrar cómo resuena en el cuerpo y la respiración, la inflexión sonora mínima pero necesaria que va de un verso al siguiente, preguntarnos cuándo el poema parece sugerir un creyendo en la voz, un ralentando u otras variantes rítmicas y melódicas. Es inevitable apelar a las notaciones musicales. ¿Y cómo afectan estas modulaciones a los sentidos posibles de cada poema?
Destaco la relación entre sonoridad y significación, porque como dice Thomas Eliot, la música de la poesía no existe separada del significado. Y aclara Eliot que esto es posible para todos los poemas, aun aquellos que juegan con el sinsentido, como ejemplifica con los versos absurdos de Edward Lear, ¿no?, creador inglés de Limericks, que según Eliot no están vacíos de sentido, sino que lo parodian. Una práctica de lectura, como por ejemplo, una lectura poética como por ejemplo la de los susurros poéticos, no sé si han tenido alguna experiencia de que les hayan susurrado a través de esos tubos grandes llamados susurradores. Me han contado que hay experiencias que se hicieron incluso acá en la Casa de la Literatura, ¿no? Suponen la puesta en voz de poemas de boca a oreja por medio de susurradores, ¿no? Y es un camino interesante para explorar e indagar las posibilidades de la voz en relación con lo que pide cada poema en el acto mismo de compartir una poesía con otro. También los coros poéticos son experiencias colectivas de exploración de la relación de lo vocal con la corporalidad a partir del juego sensible con los significantes. En el contexto escolar, estas y otras formas de exploraciones que tienen un cariz performático son interesantes modos de vivir lo poético y sus diversos principios de construcción a partir de la propia experiencia de inscribir la poesía en la dimensión corporal, que va más allá de lo individual, en el espacio inevitablemente y evidentemente social de la escuela. La dimensión del libro como objeto, que desde su despliegue gráfico se abre al cruce entre sonidos y significaciones, es otro de los caminos a explorar. Y allí se vuelve rico indagar en la topografía sonora de las palabras, en diálogo con el silencio y las ilustraciones. La percepción consciente de cómo se manifiesta la musicalidad, el espacio, el cuerpo y sus posibilidades múltiples en la lectura de poesía puede ser pensada en contextos de enseñanza como una construcción de conocimiento acerca de lo poético y sus formas desde una perspectiva diferente a las más transitadas. Quiero despedirme con un poema de Szymborska, Wisława Szymborska, una poeta polaca, que se llama Falta de atención. Ayer me porté mal en el cosmos. Viví todo el día sin preguntar por nada, sin sorprenderme de nada. Realicé acciones cotidianas, como si fuera lo único que tenía que hacer. Aspirar, expirar, un paso tras otro, obligaciones, pero sin pensamientos que fueran más allá de salir de casa y volver a casa. ¿El mundo podría ser tenido por un mundo loco? Y yo lo tuve para mi propio y trivial uso. Ningún cómo, ningún por qué, o de dónde ha salido o para qué quiere tantos impacientes detalles. Fui como un clavo superficialmente clavado en la pared, o aquí una comparación que no se me ha ocurrido, dice entre paréntesis. Uno tras otro se fueron sucediendo cambios, incluso en el limitado campo de un abrir y cerrar de ojos. En la mesa más joven, con una mano un día más joven, había pan de ayer cortado de forma distinta. Las nubes como nunca, y la lluvia como nunca, porque era con otras gotas que llovía. La tierra giraba sobre su eje, pero en un espacio abandonado para siempre. Duró sus buenas 24 horas, 1440 minutos de ocasiones, 86.400 segundos que mirar. El cósmico saguar vivo, aunque calla sobre nuestros asuntos, exige sin embargo algo de nosotros, una cierta atención, un par de frases de Pascal y una sorprendente participación en este juego de reglas desconocidas. Será cuestión de aproximarnos atentos y sutiles a donde asoman los sentidos y ver cómo suena cada vez el espacio aéreo, escrito y dibujado
en la tierra volátil de la poesía. Muchísimas gracias.